Y hemos llegado ya, hoy sí, a la recta final de estas meditaciones con nuestras últimas 4 meditaciones de todo este ciclo que Dios ha permitido que pudiese tener a lo largo de estos 2 años. Y estas últimas meditaciones, sobre todo las próximas 3, se basan en un escrito de Elena White acerca del juicio final, una visión que tuvo de todo este panorama. Realmente, ¿cómo están nuestros casos hoy en día ante Dios? ¿Estamos listos para poder soportar de buen agrado ese juicio final? ¿Estamos listos? ¿Nuestras conciencias están totalmente preparadas para ese momento que será terriblemente si no hemos hecho lo que tocaba? El juicio final, primera parte, en ello meditaremos. Bienvenidos. Y es que ese día, el día en que sean abiertos los libros y se exponga cada una de nuestras obras, buenas y malas, pero sobre todo cada una de nuestras intenciones, será un día tremendo y tenemos que estar cada día por eso lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, porque si no, no hay manera de poder ser hallados justos en ese juicio. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Padre que está en el cielo, santo y glorificado Señor sea su nombre. Gracias le damos por todo lo que nos ha permitido vivir, Señor, en esta semana que ya ha comenzado. Y le pedimos, le rogamos que pueda ayudarnos a seguir adelante. Usted mejor que nadie nos conoce. Ayúdenos, Señor, para que nuestras mentes, nuestros corazones, todo de nuestro ser, Señor, puedan estar conectados con usted. Para que nuestra mente, Señor, cada vez pueda ser más clara, cada vez podamos tener ese discernimiento que tanto necesitamos, sobre todo ahora viviendo en estos últimos días. Guarde de las personas que van a escuchar esta meditación, permita, Señor, que pueda tocar sus corazones y que nos pueda hacer ver, hacer pensar, Señor, en nuestra vida, en cómo estamos preparándonos para ese juicio. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mateo 25, versículos del 31 al 33. Aquí en este texto nos habla precisamente de ese día, del día del juicio final, cuando Cristo va a dar conforme a cada uno, conforme a sus obras. Pondrá, dice, los separará, pondrá a unos a la izquierda y a otros a la derecha. Y allí no habrá nadie que se escape, ahí no habrá secreto alguno, secreto aquellos que parece que nadie se va a enterar, porque lo hemos hecho en la más profunda oscuridad. Ahí todo saldrá a la luz. Será un día tremendo, será un día terrible para aquellos que realmente no se han preparado justo para ese momento. Vamos a ver lo que dice esta visión de Elena White, que es muy interesante acerca de ese juicio final. Lo quise dividir en 2 partes, sobre todo lo que compete a ese juicio final, porque luego la otra, la que sigue, la tercera de estas meditaciones finales, siempre sigue este texto, pero será otro tema. En la mañana del 23 de octubre de 1879, alrededor de las 2, el Espíritu del Señor se posó sobre mí y contemplé las escenas del juicio final. No tengo palabras para describir adecuadamente las cosas que pasaron ante mí y el efecto que tuvieron en mi mente. Aquí ella empieza a describir ya la sensación que tuvo de esa visión. No puede describirlo porque realmente no tenía todas las palabras y la intensidad de ese momento la afectó muchísimo. Vamos a ver lo que describe. El gran día de la ejecución del juicio de Dios parecía haber llegado. 10.000 veces 10.000
personas estaban reunidas ante un gran trono en el que estaba sentado un personaje de aspecto majestuoso. Había varios libros delante de él, y en las tapas de cada uno de ellos escrito en letras de oro que parecían una llama de fuego ardiente, libro de los cielos. Se abrió entonces uno de estos libros que contenía los nombres de los que decían creer la verdad. Inmediatamente perdí de vista a los innumerables millones de personas que se encontraban alrededor del trono, y solo aquellos que profesaban ser hijos de la luz y de la verdad atrajeron mi atención. A medida que se nombraba a estas personas una por una y se mencionaba sus buenas acciones, sus semblantes se iluminaban con una santa alegría que se reflejaba en todas las direcciones, pero eso no parecía descansar en mi mente con la mayor fuerza. Estaba ahí, dice, parecía que había llegado el día del juicio final. Recordemos que estaba ella en visión de ese momento, y había miles y miles de personas alrededor de ese trono en el que estaba sentado un ser majestuoso, en el que estaba sentado Dios, y estaban delante de él los libros de los cielos, y comenzó el primero a abrirse. ¿Cuál era ese primero? El que contenía los nombres de aquellos que decían creer la verdad. Inmediatamente dice que todos los demás personas que estaban alrededor, ella perdió la vista de eso y solo se posó su mirada sobre aquellas personas que decían creer en Dios, que decían no solamente creer en Dios, que decían tener la verdad, que decían ser parte del pueblo de Dios. Y a medida que sus nombres se iban diciendo, y uno por uno dice, y aparte de eso se mencionaban aquellas buenas obras que estas personas hacían, dice que sus rostros se iluminaban con santa alegría. Qué bueno soy, ¿no? Cómo me he portado de bien. Pero inmediatamente eso no parecía tener mayor fuerza en su mente, porque ella sabía que eso era una apariencia. Se abrió otro libro en el que estaban registrados los pecados de los que profesaban la verdad. Bajo el título general de egoísmo figuraban todos los demás pecados. Había también encabezamientos sobre cada columna. Debajo de estos, frente a cada nombre, se registraban en sus respectivas columnas los pecados menores. Bajo la codicia figuraban la falsedad, el hurto, el robo, el fraude y la avaricia. Bajo la ambición, el orgullo y la extravagancia. Los celos encabezaban la malicia, la envidia, el odio, y la intemperancia encabezaba una larga lista de temibles delitos, como la lascivia, el adulterio, la complacencia de las pasiones animales, etc. Mientras contemplaba, me llené de una angustia inexpresable y exclamé, ¿quién puede ser salvado? ¿Quién estará justificado ante Dios? Y luego de lo que había pasado anteriormente, de las buenas obras que se decían de estos que profesaban ser el verdadero pueblo de Dios, se abrió otro libro en el que estaban registrados los pecados. Recordemos que en el cielo hay varios libros, uno se registran los nombres, se registran las buenas acciones, y en otro lado se registran los pecados y todas aquellas cosas malas que nosotros hacemos. Y dice que se abre otro libro, y este es donde están registrados los pecados precisamente. Bajo el egoísmo dice que se figuraban todos los demás pecados, absolutamente todos, era como el gran título, ¿no? Donde luego provenían todos los demás pecados. Pero también había encabezamientos sobre cada columna, habían columnas. Debajo de esto dice, frente a cada nombre se registraban sus respectivas columnas los pecados menores. Por ejemplo, bajo la codicia, debajo de la codicia venía la falsedad, el hurto, el robo, el fraude, la avaricia, todos los pecados que tenga, todas aquellas cosas que son consecuencias de la codicia. Luego, bajo la ambición, pues el orgullo, la extravagancia, los celos encabezaban otra columna, y bajo esos celos que venía la malicia, la envidia, el odio. Y resulta que bajo la intemperancia, que tampoco le damos totalmente importancia, pero es algo que debemos de tener muy en cuenta, venían otra lista de temibles delitos, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la parte de que, como por ejemplo el adulterio,
la complacencia de las pasiones animales, la lascivia, la lujuria, todo este tipo de pecados estaba bajo la intemperancia. Por eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, la temperancia en nuestras vidas, en todo lo que comemos, lo que vemos, lo que hacemos, tiene que estar, porque bajo esa intemperancia vienen todos estos demás pecados. Y entonces dice ella que mientras más contemplaba, se llenaba de una angustia indescriptible. Decía, delante de todos esos pecados y esas barbaridades que se estaban diciendo ahí, ¿quién puede ser salvado? ¿Quién puede estar justificado delante de Dios si los seres humanos somos lo peor de lo peor que hay en este mundo? Sigamos leyendo. Cuando el santo en el trono giraba lentamente las hojas del libro y sus ojos se posaban por un momento en los individuos, su mirada parecía arder en sus propias almas. Y en el mismo momento cada palabra y acción de sus vidas pasaba ante sus mentes tan claramente como si estuvieran trazadas ante su visión en letras de fuego. Los temblores se apoderaron de ellos y sus rostros palidecieron. Su primera apariencia cuando estaba alrededor del trono era la de una indiferencia descuidada. Pero ¿cómo ha cambiado su aspecto ahora? La sensación de seguridad ha desaparecido y en su lugar hay terror sin nombre. Un temor se apodera de todas las almas por si se encuentran entre los que faltan. Todos los ojos estaban clavados en el rostro de aquel que estaba en el trono, y cuando su ojo solemne y escrutador recorre esa compañía, hay un temblor de corazón, pues se autocondenan sin pronunciar una sola palabra. En la angustia del alma, cada uno declara su propia culpa, y con terrible viveza ve que al pecar han desperdiciado la preciosa bendición de la vida eterna. Después de todo esto, la verdad es que son citas muy impresionantes, como muchas de las que tiene Elena White, y que uno se mete un poco en ello e intenta vivir lo que está pasando ahí. Cuando el santo en el trono, dice, giraba lentamente las hojas de los libros, y sus ojos, su mirada escrutadora, esa mirada que te penetra hasta lo más profundo de ser. Aquella mirada que penetró tanto a Pedro cuando estaba en esa sala del juicio, cuando le preguntaron si conocía a Jesucristo y él lo negó. Esa mirada escrutadora que hizo que Pedro totalmente se viera indigno y viera la enormidad de su pecado, pues justamente esa mirada voltea a ver a estas personas y dice que sus armas parecen arder en el mismo momento. Cada palabra, cada acción, cada cosa que ellos han hecho en la vida, sea encubiertamente, sea a la vista de todos o sea en la oscuridad, pasan delante de sus ojos y comienzan a ver y a vivir todos esos instantes en los que ellos estaban haciendo mal y estaban totalmente inmersos en el pecado y no se daban cuenta que iba a llegar un momento en que tendrían que rendir cuenta de sus actos. Entonces los temblores, dice, se apoderaron de ellos y sus rostros palidecieron. Es que imaginémonos la escena. Estamos delante de Dios y de repente su mirada nos penetra y empezamos a recordar cada una de las cosas malas que hicimos y lo injusto que fuimos, tanto con el Señor como con las almas. Y entonces aquella indiferencia que en un momento en el que se dictaban las buenas acciones, ellos parecían, ah, mira qué bueno que soy, se pierden totalmente. Ahora desaparecen. Ya no pueden verse ciegamente. El velo que los estaba cegando, el velo que tenían delante de ellos, se ha quitado y ahora ven realmente su indignidad. Un temor, dice, se apodera de todas las almas por si se encuentran entre los que faltan. Todos los ojos están clavados en el rostro de aquel que está en el trono, y cuando su ojo solemne y escrutador recorre esa compañía, hay un temblor de corazón, una sensación terrible de perdición. Pues, dice, se condenan y ven su culpabilidad, oye sí, en todas sus letras, sin una sola palabra.
ellos mismos saben que están perdidos. La angustia llena sus corazones. ¿Por qué? Porque han despreciado la preciosa bendición de la vida eterna. Y estos aún, el terror será más completo que aquellos que simplemente decidieron rechazar la verdad. Les vino y la rechazaron. Pero estos la conocieron, la vivieron, supieron todo lo bueno que iban a ganar si se ponían de parte del Señor, y en esos momentos se ven completamente perdidos. Una clase fue registrada como acumuladores de la tierra. Cuando el ojo penetrante del juez se posó sobre ellos, sus pecados de negligencia fueron claramente revelados. Con labios pálidos y temblorosos, reconocieron que habían sido traidores a su santa confianza. Habían tenido advertencias y privilegios, pero no los habían atendido ni mejorado. Ahora veían que habían presumido demasiado de la misericordia de Dios. Es cierto que no tenían que confesar tanto como los viles y los vilmente corruptos, pero como la higuera fueron maldecidos porque no dieron fruto, porque no pusieron en práctica los talentos que se les había confiado. Es impresionante. Leemos nosotros lo que está hablando aquí en esta cita. Dice: cuando el ojo penetrante del juez se posa sobre los pecados de negligencia, fueron claramente revelados. La negligencia. Con labios pálidos y temblorosos reconocieron que habían sido traidores a la santa confianza de Dios. Habían tenido muchos privilegios, habían tenido muchas advertencias, que utilizaran sus talentos para la obra de Dios, que no fueran descuidados, que no desperdiciaran el tiempo, que hicieran todo lo posible por llevar adelante la causa de Dios. Y es cierto, dice, que no tenían que confesar como los viles y los vilmente corruptos aquellas cosas terribles que habían hecho. Pero como la higuera, dice, fueron maldecidos porque no dieron fruto, porque no pusieron en práctica aquellos talentos que Dios les había confianza, porque habían sido negligentes. No solamente se trata de ser un pecador con aquellos pecados tan terribles y tremendos que nosotros creemos, cuando somos negligentes, cuando no hacemos las cosas completamente para la obra de Dios, cuando no cumplimos con nuestra responsabilidad, también somos condenados por ello. Y aquí lo dice, en ese momento realmente veremos lo negligente, lo descuidados y lo mediocre que fuimos como cristianos. Que el Señor nos ayude. Mañana vamos a continuar con este escrito porque ya dan más matices de todo esto, pero que nos hace ver que el Señor nos tiene misericordia y quiere que nosotros abramos nuestros corazones, que si somos descuidados, que si somos negligentes, que si somos hipócritas, que si somos malos cristianos, aún es el tiempo de arrepentirnos para que cuando llegue ese momento del juicio final, nuestros nombres puedan ser pasados y puedan decir al lado de nuestros nombres: ha sido justificado por la sangre de Cristo. Pero si seguimos descuidando esta salvación tan grande, ahora no lo vemos, pero en ese momento veremos todo lo que perdimos de parte de Dios y sentiremos una angustia, como ella dice aquí, como nunca en la vida. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.